Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas de sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad. Tú, al darnos la vida, nos das tus riquezas, tu eterna amistad. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú nos diste a tu madre, nos diste tu cuerpo, tu sangre manjar. Tú nos diste esperanza, la fe y nos hiciste capaces de amar. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Santa Misa diaria, ¿no es cierto? El encuentro que tenemos nosotros a diario con el Señor. Quiero en primer lugar dar gracias a Dios, ¿no es cierto?, por el don de la vida, por el don del llamado. A lo mejor muchos de ustedes todavía no lo saben, el día de hoy, ¿no es cierto?, he recibido muchas felicitaciones y quiero agradecerlas de manera pública. Hoy estoy celebrando mi primer aniversario de ordenación sacerdotal. El año pasado, ¿no es cierto?, recibí las órdenes sagradas el día de la Santísima Trinidad, que se realizó el 16 de junio del 2019. Han sido muchas las personas que se han comunicado conmigo, que me han dado, que me han entregado estos saludos, estas felicitaciones, y qué mejor que también hacerlo de forma pública, agradecer por aquel cariño, por aquel afecto, ¿no es cierto?, que siento, ¿no es cierto?, hacia mi persona, y desde ya pedirles, ¿no es cierto?, que sigan orando, ¿no es cierto?, todos los días. Es una constante lucha frente, ¿no es cierto?, a todas las cosas que vamos nosotros viviendo. Por eso es primera vez que ustedes me ven que inicio dando, ¿no es cierto?, prácticamente como los comerciales. Estoy viendo, ¿no es cierto?, aquí algunos amigos que me acompañaron ese día, que vinieron desde Concepción, vinieron unos, ahí se encuentra conectado también, saludando, festejando, y a todas las personas que se encontraban de aquí también, de esta parroquia, de las capillas, ¿no es cierto?, y de los lugares a donde yo he podido hacer como es parte de este ministerio.
no siendo más entonces y colocando como mayor, ¿no es cierto?, emotividad el día de hoy por este aniversario de sacerdocio que realizo yo y junto con el padre Oney, ¿no es cierto?, los dos. Los invito para que entonces demos inicio a esta transmisión juntos, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. 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 Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Amén. Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito para que escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. Después que murió Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita, en estos términos: baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot, ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así habla el Señor, has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor: en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Ahab respondió a Elías: me has sorprendido, enemigo mío. Si repuso Elías, te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a traer la desgracia sobre ti. Barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres en Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Basá, hijo de Ahías,
porque has provocado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Y el Señor también ha hablado contra Jezabel, diciendo: los perros se devorarán la carne de Jezabel en la parcela de Israel. El de la familia de Ahab que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en despoblado, se lo comerán los pájaros del cielo. No hubo realmente nadie que se haya prestado como Ahab para hacer lo que es malo a los ojos del Señor, mitigado por su esposa Jezabel. Él cometió las peores abominaciones, yendo detrás de los ídolos, como lo habían hecho los amorreos que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Cuando Ahab oyó aquellas palabras, rasgó sus vestiduras, se puso un sayal sobre su carne y ayunó. Se acostaba con el sayal y andaba taciturno. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías, el tibista, en estos términos: ¿has visto cómo Ahab se humilla delante de mí? ¿Por qué se ha humillado delante de mí? No atraeré la desgracia mientras él viva, sino que la haré venir sobre su casa en tiempos de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mis pecados. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Líbrame de la muerte, Dios Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aleluya, es el Señor. Aleluya, Él nos salvó. Aleluya, ven y abre tu corazón. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya, es el Señor. Aleluya, Él nos salvó. Aleluya, ven y abre tu corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario?
¿No hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una vez más, buenas noches y bienvenidos para aquellos, ¿no es cierto?, que se siguen en este momento ingresando para la transmisión de esta misa, aquellos que se conectan, esa es la palabra correcta. Bienvenidos a aquellos que se conectan a esta transmisión. El día de hoy, ¿no es cierto?, las lecturas viene con la continuación de la anterior, ¿no es cierto? En la primera lectura vamos a encontrar prácticamente el desarrollo, lo que sucedió después, ¿no es cierto?, de que Jezabel manda lapidar a Nabot. Recordemos un poquito, el día de ayer, ¿no es cierto?, Nabot era aquel que tenía esta huerta y el rey se enamoró de la huerta y quería esa huerta, pero Nabot tenía una sola cosa del por qué no salirse precisamente de su huerta, de su pedacito de tierra, y era que venderla era renunciar al nombre de su familia, era deshacer todo vínculo sanguíneo, ¿no es cierto? Y por eso viene entonces ahora una consecuencia. ¿A quién envía entonces el día de hoy, ¿no es cierto?, Yahvé, para denunciar? Aquí aparece la figura del profeta Elías. ¿Qué es lo que hace entonces este profeta? Es el que va a empezar a tener voz por aquellos que no la tienen. Es decir, viene a juzgar, ¿no es cierto?, lo que le han hecho a Nabot. Y por eso Elías va con esa sentencia que es bastante fuerte. Recordemos, ¿no es cierto?, que Elías viene siendo uno de esos profetas que es bastante duro y todo el tiempo va a tratar de denunciar el abuso de la autoridad por parte del rey. Y Elías, aquí no hace una distinción si fue el mandato por parte de Jezabel, que era la esposa de Nabot, o fue ocurrencia precisamente del rey Ahab. Él simplemente se presta y habla, ¿no es cierto?, por medio del profeta. Y por eso empieza aquí, ¿no es cierto?, el rey Yahvé a decirle a Nabot, ¿no es cierto?, por todas aquellas cosas que has visto, y empieza a denunciar, a desglosar cada una de las cosas que le va a pasar, no solamente a él, porque al final termina el libro diciendo que estas cosas van a continuar para sus hijos, para la generación de aquellos que continúan, ¿no es cierto?, su reinado o su mandato. Recordemos que el libro de los reyes, ¿no es cierto?, como bien lo dice, prácticamente nos va a narrar la historia de los reyes de Israel, el desarrollo, la evolución, la injusticia, la justicia que hacía Dios al oprimido. Todo ese desarrollo que se va haciendo en ese libro es el que se empieza a denunciar. Y Nabot forma parte de aquellos que le hicieron injusticia, ¿no es cierto? Y Eliseo forma parte de aquellos que le hacen justicia a estos pobres que no tienen voz, que se han quedado silenciados. Y por eso entonces el día de hoy podríamos, por así decirlo, que la lectura hace alusión a aquellos, ¿no es cierto?, que se han olvidado completamente de Dios en su día a día. Recordemos nuevamente para poder entender el relato del día de hoy, ¿no es cierto? El rey Ahab respetaba a los judíos, pero estaba casada con una que venía de Babilonia, con otra persona que tenía otra deidad. Por ende tenía que respetar dos cultos, es decir, no estaba ni de un lado ni del otro, pero él trataba de llevar la fiesta en paz. Su esposa no le gustó mucho la idea y quiso traer su Dios al pueblo de Israel. Y la forma de poderlo hacer era empezar, ¿no es cierto?, por medio de este mandato. Por eso se menciona entonces aquí que empieza a verse esta religión de los Baal, ¿no es cierto? Recordemos que era este toro, ¿no es cierto?, al cual los israelitas le rendían juicio.
Porque lo veía, estaba personificado. No hablaba, no veía, no escuchaba, pero estaba personificado el Dios de los babilonios, que además era el Dios de la agricultura, era el Dios que les daba precisamente las herramientas para poder, ¿no es cierto?, el Dios de la lluvia, para poder sembrar, el Dios de la guerra. Entonces tenía mucha carga simbólica este simple becerro, este simple toro. No era solamente la forma, no era la figura, sino toda la carga que tenía por detrás simbólica. Ellos comían gracias a ese toro, según los babilonios, ¿no es cierto? Y a partir de allí, ¿cómo empieza a entrar de esta forma esta religión? Y Jezabel, ¿no es cierto?, como ustedes lo acaban de escuchar, tampoco tiene un final muy bonito que digamos. Por eso, ¿no es cierto?, las palabras del profeta Elías son bastante fuertes. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, va a terminar no solamente Ahab, sino Jezabel. Pero ¿qué es lo que sucede más adelante? Teniendo en cuenta de que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, Él ve cómo el rey Ahab se humilla delante de Él. ¿Y cuál entonces viene siendo la sentencia al final? Que ha logrado conmover la ira de Dios y le perdona aquella sentencia que le había sido dicha antes. Es decir, ya no va a correr con la suerte de Nabot, ya no va a ser él, pero a cambio, ¿no es cierto?, va a tener que trabajar duro, va a tener que trabajar fuerte y va a caer sobre sus hijos. Es decir, que recae sobre los hijos la maldad que realizan Ahab y Jezabel. Yéndonos por otro lado, entonces podríamos decir a manera de conclusión que lo que hace el profeta Elías aquí es salir al encuentro entre el hombre y Dios, ¿no es cierto? Empieza siendo el intermediario entre lo que le pasó a Nabot y termina siendo el intermediario entre lo que está realizando Ahab. Por eso tiene que cambiar el profeta Elías esta visión. Por eso el profeta Elías empieza, ¿no es cierto?, a cambiar el tono con Ahab, porque ya le viene precisamente de Dios, ¿no es cierto?, el mensaje de que va a ser diferente la forma, de que ha perdonado su falta, pero que no debe volverse a repetir. Recordemos que aquí dice que él aprobó lo que le pasó a Nabot, se apropió de lo que no era de él y gozó de los bienes que no le correspondían. Esa vendría siendo la injusticia que le va entregando. Por ende, entonces, ¿cuál vendría siendo la advertencia? Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, y en las monarquías, el rey simbolizaba el pueblo. Aquí, ¿no es cierto?, podríamos decir entonces que la advertencia es que el rey debe acoger nuevamente a Dios, tenerlo como su soberano, darle el lugar que se merece y empezar también, ¿no es cierto?, a tener una relación con él. Si el rey lo hacía, todos los que seguían debajo de él se veían obligados porque debían profesar la misma fe que profesaba este rey. Por eso lo que podríamos entonces decir era que empezaban a conocer nuevamente esa experiencia de diálogo entre Yahvé y el hombre e ir sacando lentamente esa deidad que había traído Jezabel, que era el de adorar a un becerro de oro, que en otras traducciones dice al toro, y de allí viene Baal, ¿no es cierto? Luego nos vamos entonces nosotros a dar cuenta que el día de hoy el Evangelio viene siendo un poco, podríamos así decirlo, como bastante esperanzador. Ayer nos decía el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión. Hoy nos dice que Él no viene a abolir eso, todo lo contrario, viene a darle la plenitud. ¿Cuál es el giro? El giro que realiza aquí Jesús es el de saber ver con los ojos de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que significaba la ley del talión? Que era para no aplicar la venganza a mano propia. Pues hoy la ley nos va a decir precisamente de que esta ley es la que nos va a llevar a la salvación si la sabemos aplicar. Pero ¿cómo tenemos que aplicarla? Con la medida del amor. Esa viene siendo la suerte por la que el pueblo tiene que empezar a experimentar. Y nos trae un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no es cierto?, que nos favorece
porque lo hemos vivido en alguna situación, porque la hemos pasado en algún minuto. Servimos a los que nos cae bien. La pregunta es, ¿y aquellos que no nos caen bien, quién los sirve? ¿Qué será la suerte de ellos? ¿Quién los va a amparar? ¿Quién les va a hacer justicia? ¿Quién los va a visitar? Y por eso Jesús entonces aquí coloca nuevamente al estrado a dos de estas culturas, que nos ponen a los publicanos y nos ponen a los fariseos. Recordemos que el publicano era aquel que se dedicaba a cobrar los impuestos. Rico, pobre, tenga o no tenga, tenía que pagar el impuesto y él tenía que saber llevar esa plata a Roma, ¿no es cierto? A él no le importaba quién era, si tenía o no tenía. A él le importaba era su trabajo, para lo cual había sido destinado. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, en el afán de querer hacer las cosas bien, en el afán de querer tener la norma, en el afán de querer vivir la regla, hacemos lo que está estrictamente correcto, pero nos saltamos la regla del amor, nos saltamos la regla de la misericordia, nos saltamos la regla del qué haría Jesús? Parafraseando, ¿no es cierto?, esta frase que dice directamente Alberto Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué estaría haciendo yo en este minuto por aquel que no tiene? Yo, no darle la responsabilidad al otro, no darle la responsabilidad al vecino, no darle la responsabilidad al gobierno, a la comuna, al alcalde. Yo, ¿qué estoy haciendo yo, ¿no es cierto?, para que al otro también le toque aquello de lo que yo en este minuto tengo, aquello de lo que yo en este minuto gozo. ¿En qué forma también estoy aplicando yo esa justicia de la cual me están diciendo el día de hoy? No se trata de hacerla cumplir así, a secas, sino entenderla, ¿no es cierto?, y de esa forma poderla entregar. Por eso entonces aquí podríamos decir de que ¿cuál es la diferencia? Si tuviésemos que, ¿no es cierto?, en este minuto, ¿cuál vendría siendo esa diferencia? ¿Sería un pagano? ¿No es cierto? ¿Qué era un pagano? Aquel que no tenía religión, vivía por la vida simplemente y al Dios que necesitaba le rezaba, ¿no es cierto? Hoy necesito X cosa, a este le rezo. O sería un publicano que simplemente cumplo con la norma, cumplo con la ley y ustedes verán de dónde sacan. ¿Cuál de estas dos vías, ¿no es cierto?, en este minuto, que era las que estaba viendo Jesús, es la que es la correcta o la perfecta? Por eso él dice que él no viene a abolir ni esta, sino que viene que prácticamente a unirlas para que las dos conduzcan a un solo camino y nos lleve a el amor, ¿no es cierto? Porque si nos damos cuenta, uno de los grandes paganos, como el apóstol Pablo, es el que empieza a predicar el evangelio y predica el evangelio de la cruz. Por ende no era tan malo Pablo, por ende no son tan malos los paganos, porque ellos quieren cumplir la norma, quieren cumplir la regla, pero les falta, ¿no es cierto?, esta medida del amor, les falta la medida de la misericordia, les falta el equilibrio entre lo uno y lo otro. Por eso Jesús siempre va a estar relacionándose en medio de ellos. Los paganos no era que no creyeran en un Dios, creían en muchos, ¿no es cierto? Y eso les hacía perder el Dios verdadero, el de verdad, el real, el que estaba con ellos. Y ese venía siendo precisamente el Dios de los ejércitos. En el Antiguo Testamento Jesús nos lo presenta como el Padre, ¿verdad? Y por eso es que Jesús todo el tiempo está entrerelacionando todas las culturas, toda la historia, toda la etapa, para que el pueblo pudiera entender del por qué debería hacerse entonces esta sencilla cosa. Por ende, podríamos entonces decir que lo que nos está diciendo Jesús con esto de abolir la regla es simplemente desenmarcarnos de lo que es realmente estricto y empezar a vivir de lo que realmente es sentimental. Recordemos que para los judíos, ¿no es cierto?, el amor, ¿no es cierto?, se traducía en algo que salía de las entrañas, de adentro, algo que yo siento, que me quema, y eso se graficaba en medio del corazón, y el corazón era el motor que le daba la vida para poder alabar, para poder bendecir. Y hasta el día de hoy, ¿cómo nosotros simbolizamos la figura del amor? Por medio de un corazón. ¿Cómo simbolizamos nosotros que queremos a otro? Hemos visto los memes, un abrazo, y colocan un corazón, ¿no es cierto?, y el monito así abrazando el corazón.
Esa es la forma como el día de hoy nosotros podríamos graficar lo que en su minuto Jesús quería dar a conocer. Esa regla y esa norma, ese deseo, esas buenas cosas, ese deseo de querer hacer el bien, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la presencia de Dios en medio de cada uno de ellos. ¿Cuál vendría siendo entonces el día de hoy? Siempre me gusta tratar de graficarlo lo más posible. Hoy en plena cuarentena, ¿qué vendría siendo entonces la regla para nosotros? El tratar de mostrar en qué consiste esa perfección del amor. No es en que el amor sea cuadrado, ¿no es cierto? Porque a la final, ¿no es cierto?, nos va a decir el Señor cuánto amaste. Esa va a ser la pregunta, ¿cuánto amaste? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Señor, tú conoces mis obras, ¿no es cierto? Y cuando nosotros le decimos que tú conoces nuestras obras, Él ya sabe cuál era la intención en cada una de ellas. Aparecer en la foto o de verdad ayudar. Subirla al Facebook o de verdad acompañar. Llamar al enfermo o hacerme el que me interesa. Esta viene siendo la diferencia entre hacer lo que realmente tengo que hacer o simplemente simular, ¿no es cierto? Recordemos, seguir siendo un publicano, seguir siendo un pagano, seguir siendo, ¿no es cierto? Y por eso Jesús es fuerte. ¿Por qué les decía yo que el día de hoy el Evangelio era bastante esperanzador? Porque aquí, ¿no es cierto?, hay una palabra que es bastante dura, ¿no es cierto? Y dice, la palabra enemigo. Si nosotros odiamos al enemigo, ¿no es cierto?, ¿qué mérito tiene? Ahora, yo les podría decir en este minuto que la palabra enemigo en tiempos de Jesús significa otra cosa completamente diferente a lo que nosotros sabemos el día de hoy. Vamos a decir nosotros, hemos estado errados hace 20 siglos, ¿no es cierto? Porque enemigo no es alguien que me ha hecho algo y yo no lo quiero. Enemigo era precisamente el que perseguía al pueblo de Israel. Y ese se graficaba en el extranjero y se graficaba, ¿no es cierto?, al mismo tiempo en estos hermanos que pertenecían a un clan que iban en contra de lo que Yahvé les estaba entregando a los israelitas. Por ende, el enemigo es el que persigue, ¿no es cierto? Y nosotros que decimos el día de hoy, somos enemigos porque no congeniamos las ideas, somos enemigos porque no nos sabemos llevar bien. No, el enemigo en el pueblo, en el tiempo de Jesús, era el que perseguía. Por otro lado, entonces nos vamos a dar cuenta de la palabra odiar. ¿Qué entendemos nosotros el día de hoy por el odio, no es cierto? ¿Qué podría ser? En el tiempo de Jesús significaba que yo no necesitaba del otro. Por eso decía el Evangelio, no se puede decir, ¿no es cierto?, que no se pueda amar. Es decir, yo no puedo decir que amo a Dios si no amo al otro. No puedo prescindir del otro, porque en el otro es donde está Dios. Por ende, para yo decir que amo a Dios, también tengo que mostrar que amo a mi hermano, al que está al lado, al prójimo. Esas son las cosas que muchas veces, ¿no es cierto?, empiezan a salirse de contexto, y por eso siempre hay que leer el pretexto, lo que está antes del Evangelio. Para yo poder explicar, ¿no es cierto?, lo que está pasando en este minuto, hay que leer qué pasó antes. ¿Por qué Jesús se portaba de esa forma? ¿Por qué fue que le dijeron esas palabras? ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿En qué minuto de la vida de Jesús estaba ocurriendo, ¿no es cierto? La historia. Para un historiador, ¿no es cierto?, poder decir qué pasó en el mundo en el año 2020, va a tener que irse al 2019, porque en el 2019 fue que empezó toda la confabulación del virus, ¿no es cierto?, hablando desde la parte científica y biológica, y quién dijo, y para dónde se fue, y qué significaba, de dónde salió, y en su minuto qué hicieron, y el pueblo que hizo. Eso es lo que estaba haciendo en este minuto el profeta, y eso es lo que está haciendo en este minuto, ¿no es cierto?, el Evangelio. Ellos empiezan a ver bajo qué contexto es que se está pasando esto, bajo qué realidad es que se está viviendo, y cómo traducirlos ellos en ese minuto. ¿A quién estaban dirigidas esas palabras? ¿A los paganos, a los fariseos, a los discípulos, a la gente común, a los que seguían a Jesús?
¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿No es cierto? Porque cada cabeza era un universo diferente, cada religión era un universo diferente, cada grupo de personas era un concepto diferente y por ende Jesús tenía que saber hablar de manera universal. Todos hablaban de la ley, todos hablaban de la norma, ninguno hablaba del amor, ninguno tenía la misericordia. A eso apunta Jesús, a que ya ustedes conocen algo importante, pero les falta el cómo practicarla. Y se debe practicar por medio del amor. Nosotros hoy conocemos las formas, hoy conocemos los medios, hoy podemos decir yo puedo ayudar, yo puedo hacer, ¿no es cierto? Es cuestión de ingresar al Facebook y empezar a mirar. Hay gente que dice, no sé, por ejemplo he visto, en tal dirección se encuentran mercados si alguien necesita. En otras partes dicen, estamos realizando mascarillas para regalar, favor comunicarse a tal parte. Esa es la forma como nosotros debemos aplicar la ley del amor en este minuto. No tanto en qué están haciendo, no tanto si lo van a usar para el bien común, sino que nosotros estamos pensando precisamente en aquellos que de verdad no tienen, en aquellos que no saben. Por eso entonces, queridos hermanos, lo que hoy podría quedarnos a nosotros de enseñanza es esa. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con ese conocimiento que me entrega Dios? ¿De qué forma yo estoy siendo un aporte a esta historia de la salvación? ¿De qué manera, en otras palabras, estoy siendo yo un discípulo fiel, ¿no es cierto?, de este Cristo que me ama, que murió en la cruz y que estamos próximos, ¿no es cierto?, a celebrar por medio de esa fiesta del Sagrado Corazón. Dios es amor y se enmarca a través de allí. Pero ¿de qué forma yo lo vivo? ¿De qué forma yo lo expreso? ¿De qué forma yo lo siento? ¿Y de qué forma soy capaz de transmitirlo hacia el otro? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito para que hagamos oración. Hermanos, roguemos con fervor por la Iglesia y por la humanidad entera, puesto que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios. Por la Iglesia Santa, que sus hijos rechacemos cuanto pone oscuridad en nuestro corazón y es causa y ocasión de división en el reino de Dios, con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el mundo, que el Salvador borre cuanto pone en peligro la paz y nos transforme en testigos de la verdad, de la justicia y del amor fraterno. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los trabajadores, que sean retribuidos con justicia y se empeñen por afrontar con dignidad las responsabilidades de las familias. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas sometidas a prueba en enfermedades y sufrimientos, para que estemos dispuestos a aceptar en todo la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad parroquial, por estas pequeñas iglesias que se han formado en sus casas, para que esta Eucaristía nos enseñe que nuestra vida debe entonar un cántico de gratitud, porque Dios es bueno y quiere que seamos buenos. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por todos nuestros hermanos enfermos, en especial por los que nos encomiendan a nuestras oraciones. Yolanda Sepúlveda, Eva Daza, Rodrigo Gutiérrez, Oscar Barrera, Cintia Campos, Maximiliano Morales, Silvia Basay, Loreto Quesada, Lucinda Quirós, René Juber, Francisca Medina, César Oguendo, Lisette, César Barrera, Giorgiani, Gladys, Carlos Márquez, Vitra Giovanna Padilla, Loriani Sánchez, Luchita, Sara Ureta, Óscar Maestres, Luis Rodríguez, Marcela Barrera, Marcela Gaete, Karen Gison, Ximena Ayansua, Jaime Sagrego, Sara Rodríguez, Cristian Cancino, Rafael Triviño, Natalia Meriño, Matías Gutiérrez, Teresa Correa, Jaime Allende, Pilar Formondi, Luis Ureta, Luis Jiménez, Victoria Marcia de Ríos,
Miguel Sáenz, Alejandro Puente, Norma Normández, Jaime Cabello, Enrique Carter, María Chalán, en familia de Alonso Zamorano, Hugo Castro, el pequeño Joaquín, María Contreras, José Figueroa, Juan Figueroa, Mario Cañas, Marta Hernández, Enedina Acevedo, Adrián Suárez, el esposo de Patricia Roa, Karina Fuentes, Dora Morales y su familia, Irene Sepúlveda, familia Aranda, Ricardo Guzmán, Sofía Olivares, Samantha Sangüesa, Melisa Becerra, hermanos Mesa Areño, Luis Tenorio, Carlos Puga, Pablo Carranza, José Pantoja, Hugo Castro González, Roberto Rojas y familia, Sumilda Gómez y familia, Corina Acevedo, para que experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las personas que han partido a la casa del Señor, en especial Hugo Octavio Machuca Toro, Marina Navarrete, Reinaldo Aravena, Juan Cuitiño, Elena Maturana, Paola Alarcón, Gonzalo Rojas, Sor Iris Jacobit, religiosa salesiana, Miguel Cavieres, Roberto Fuentes, Rosa Montero, Jorge Otero, Raúl Lira Muñoz, Paola Laferte, Pedro Muñoz, Enrique Oces, Amanda González, Ricardo Figueroa, Rolando Olivares, que hoy cumple 30 años de haber partido a la casa del Padre, María Rodríguez, Abelina Nauma, Joaquín Rodríguez, Luis Mora, Luis Rojas, Juan Reyes, María Medallo, Humberto Briceño, Rosa Briceño, Eugenio Briceño, Hernán Contreras, Juvenal Contreras, María Contreras, Kilo y Cuco, María Galvez, Emma Galvez, Luis Moreno, Maximiliano Fernández, Vicente Paul, Yelita, que partió el día de hoy, por los difuntos de la Villa Santa Anita, por Mario, Carlos, Juvenal, Hernán y Rómulo Contreras, por las almas del purgatorio, para que con Cristo y por el poder de Dios sean también despertados a la vida nueva y lo contemplen cara a cara. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por las familias, en especial la familia Ortega Pino, la familia Salcedo Campos, Gutiérrez Salcedo, Pino Torres, Río Pérez, Reyes Ríos, Burot Pérez, Rojas Blaya, Abarca Rojas, Madrid Pinto, Pinto Iglesias, Pinto Madrid, Salfate Caume, Saa Caume, Cofre Caume, Rodríguez Nauma, Contreras Abarca, Contreras Cáceres, Cañas Hernández, Gallardo Ayala, Suárez Suárez, Zamorano, Puga Olivares, por la familia de María Palma, por la familia de Dubina Bueno y todas sus intenciones, por la familia de Kenny Kay, en especial Adriana, Alan, Matías y Erika. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En acción de gracias al Señor por la recuperación de la pequeña Abigail Gaete. En acción de gracias al Señor por la salud de María Ayala. Y en acción de gracias al Señor por un año más de vida del Padre Horacio Esquiafino. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Os roguemos también por las intenciones de las familias del M de Guadalupe, por la protección de Catalina y de David, por la tesis de Daniel Rojas, por la protección de Juan, José, Clara, Violeta, Dominic, Eugenio, por la protección de Mauricio, Daniela Allendez, por la protección de Ricardo, Alexander, Anita, Salvador, por la protección de Joaquín, María Andrea, Sandra, María José y Daniel, por la protección de Gloria Salazar, por la protección de los sobrinos
Suárez Figueroa Briceño. Con María roguemos al Señor, Escúchanos, Señor, te rogamos. para que el Señor le provea de trabajo para MG, por los compañeros de trabajo de Adrián, para que el Señor también le dé fortaleza a Rosita González en estos momentos de tristeza. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Roguemos por todo el personal de salud, por los médicos, enfermeras, por carabineros, militares, bomberos, personal de aseo, gobernantes y todos los que cumplen un rol importante en la pandemia. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal, diaconales y matrimoniales. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En acción de gracias al Señor también por la vida de Padre Welber y de Padre Oney. Muchas felicidades en este año de sacerdote y que Dios y la Santísima Virgen los cuide y los proteja. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la comunidad de María Estrella de la Mañana, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Diego de Guadalupe, para que sepan reconocer a Cristo y a su Espíritu como la fuerza de amor y de amistad que nos une y vincula a todos como hermanos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las personas que han muerto o están padeciendo a causa del COVID-19, para que el Señor les dé fortaleza y a su familia conformidad y esperanza. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por toda la comunidad parroquial, por todo el país y el mundo entero, en especial por los enfermos, los que sufren necesidades, por los que se sienten solos, los que se sienten abandonados, por los habitantes de la calle, por los ancianitos que están solos, por los que están sin trabajo, por los que han quedado sin él, para que el Señor les conceda los deseos de su corazón. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el eterno descanso de Ricardo Moyano. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Quiero que el día de hoy, ¿no es cierto?, adelantando la tarea, pidamos cada uno en su cabecita, pensemos por aquella persona que en alguna ocasión sentimos, creemos que en alguna ocasión nos hizo daño. Por esa persona, ¿no es cierto?, el día de hoy, antes de irnos a dormir, deseémosle todo el bien, pero en especial que el Señor siempre la acompañe, que la cuide, que la guíe y ofrezcamos por ella, ¿no es cierto?, un Padre Nuestro. Por todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que de una u otra forma piden que nosotros los acerquemos a Dios, con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También oremos por todas y por cada una de las intenciones que se encuentran en sus corazones y en las de sus familias. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, tú perdonas al pecador arrepentido y no quieres la muerte de quienes te han ofendido. Concédenos el perdón y tu constante protección, para que nunca las tentaciones nos separen de ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos.
panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial por todos aquellos que hemos mencionado el día de hoy en nuestra Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Leonardi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Los invito para que nos demos un saludo de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo mucho recibirte, pero como ahora no puedo hacerlo, ven al menos espiritualmente a mi corazón y no permitas que me aparte de ti. Amén.
Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como la mayoría de ustedes saben, normalmente después, ¿no es cierto?, de la comunión, rezamos por nuestros familiares, amigos, difuntos. La memoria es frágil. Los invito para que en este momento, ¿no es cierto?, oremos por aquella persona, ¿no es cierto?, como lo decía en el momento de la predicación, teniendo en cuenta bajo el concepto de lo que nos explica hoy el Evangelio, oremos por aquellos que nos persiguen. En otras palabras, por aquellos que nosotros sentimos que son nuestros enemigos. Los invito para que por ellos, por sus necesidades, para que se acerquen a Dios, para que tengan a Dios en sus corazones. Pidamos por ellos y los invito para que digamos: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sabiendo que hemos hecho la tarea, entonces continuamos con nuestra oración. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos a nuestras familias y encomendamos nuestra vida bajo el amor, el cuidado y la protección de la Virgen María, diciendo: bajo tu amparo Nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigan nuestras oraciones en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Y por último, ahora sí pasando a los comerciales, agradecer a aquellas personas, ¿no es cierto? Recién me estoy dando cuenta. Agradecer a aquellas personas que me escribieron por aquí, felicitándome, deseándome en cosas buenas, ¿no es cierto? Yo también entonces les deseo a todos, ¿no es cierto?, a los que me escribieron, a los que a lo mejor no alcanzaron a hacerlo, a los que tuvieron la intención, da lo mismo, a todas las personas que me conocen, bueno, les deseo que Dios esté siempre en sus corazones, que Dios los bendiga y que estén siempre bien en todo, ¿no es cierto?, lo que ellos puedan necesitar. Me dice el hermano Aldair que envió nuevamente el link de la parroquia, y en ese link, en ese WhatsApp, ¿no es cierto?, pueden ustedes inscribir, mandar sus peticiones durante el día, cosa de que al momento de la Eucaristía, él va a tener un poquito mucho más ordenado lo que son las intenciones y las peticiones, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta este tercer nivel este tercer canal de información, entonces los despido
deseándoles que tengan una muy buena noche, que tengan un muy buen descanso y nos vemos mañana mediante Dios. Que tengan buena noche y que descansen. Antes de irse a dormir, a lo mejor algunos, ¿no es cierto?, tampoco escucharon hoy al Padre Carlos. Padre Carlos se encuentra en este momento entregando unas donaciones, ¿no es cierto?, a unas familias que se encontraban, ¿no es cierto?, necesitadas. Tenía que ir a recogerlas por allá por Providencia y luego irse hasta la casa donde estas personas, y me dijo directamente, una de estas familias, ¿no es cierto?, está afectada por el COVID, así que recemos por él, recemos también por su salud, para que de esta forma también llegue sano y salvo a su casa, es decir, a nuestra comunidad. Seguir pidiendo también por él, ¿no es cierto?, que es nuestro párroco. Que tengan buenas noches y que tengan, ¿no es cierto?, una excelente descanso. Buenas noches. Oh Madre Santa, tráenos a ti, ven y danos de tu mano para llegar a Cristo el Señor. Que este camino nos conducirá para estar todos reunidos, compartiendo en la fracción del pan. Tu voz de madre nos reúne, tu voz de madre nos congrega a la mesa de tu Hijo para juntos celebrar que ha vencido a la muerte por amor. La buena nueva queremos oír para hacer lo que Él nos diga, para ser siervos a su voluntad. Oh Madre Santa, tráenos a ti para llegar a tu Hijo y entregar en ofrenda nuestro sí. Tu voz de madre nos reúne, tu voz de madre nos congrega a la mesa de tu Hijo para juntos celebrar que ha vencido a la muerte por amor. Extiende tu mano con justicia y la verdad, tu manto en la... Ave María Purísima, Sin pecado concebida, San Juan Lenardi, ruega por nosotros, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío, Dulce Corazón de María, sé la salvación del mía. mundo.